Toma un vaso de agua, no un vaso imaginario, uno real, el que tienes en la mesa o el que podrías tener ahora mismo. Míralo, parece completamente lleno, completamente sólido en su contenido, completamente continuo. Si lo inclinas, el agua se mueve como una sola cosa. Si metes el dedo, el agua se desplaza de manera uniforme. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que mides con tus sentidos, te dice que ese líquido es continuo, que está ahí, que ocupa ese espacio de manera completa y sin interrupciones. Esa es la intuición. Y esa intuición es completamente, radicalmente incorrecta. Pero no te lo voy a decir simplemente porque sí. Te lo voy a demostrar paso a paso, porque si te lo digo sin mostrarte el razonamiento, no has aprendido nada. Solo has cambiado una creencia por otra, y eso no es física. Empecemos por algo que sí podemos medir. Si tomas ese vaso de agua y lo calientas, el agua se expande, ocupa más volumen. Si la enfrías, se contrae. Ocupa menos volumen. Esto es un hecho experimental, no una interpretación. Puedes medirlo con un termómetro y un recipiente graduado. El volumen cambia con la temperatura. Ahora, pregúntate algo muy simple. Si el agua fuera completamente continua, si no hubiera ningún espacio en su interior, si fuera una cosa sólida y uniforme, ¿por qué cambiaría de volumen cuando la calientas? Una cosa completamente llena, sin huecos, sin partes separadas, no tiene manera de expandirse. Para que algo se expanda tiene que haber algo que se separe, algo que se aleje de otra cosa. Eso ya te está diciendo algo. No te está diciendo qué hay dentro del agua, pero te está diciendo que hay estructura interna, que hay partes que pueden alejarse entre sí. Eso es todo lo que el experimento te dice en este punto. No más. Hay otro experimento que puedes hacer, uno que es más sutil, pero igualmente poderoso. Toma agua y toma alcohol. Mide cuidadosamente 1 litro de cada uno. Ahora mézclalos. Si mezclas 1 litro de agua con 1 litro de alcohol, ¿cuánto líquido obtienes? La intuición dice 2 litros. La intuición dice que 1 más 1 es 2, pero no obtienes 2 litros. Obtienes algo menos que 2 litros. El volumen total de la mezcla es menor que la suma de los volúmenes individuales. Esto no es un error de medición. Esto ocurre de manera consistente, reproducible, y el resultado siempre es el mismo tipo de discrepancia. El volumen desaparece. Bueno, no desaparece, eso sería absurdo, pero se reduce. Y si el agua y el alcohol fueran continuos, si fueran masas sólidas, sin estructura interna, esto sería imposible. No habría ningún mecanismo por el cual mezclar dos cosas pudiera reducir el volumen total, a menos que haya huecos, a menos que las partes de una sustancia puedan meterse en los huecos de la otra. Eso es lo que el experimento te dice. No te dice de qué tamaño son esos huecos. No te dice cuántos hay, solo te dice que existen. Ahora ya tienes 2 experimentos que apuntan en la misma dirección. La expansión térmica te dice que hay partes que se separan. La mezcla de volúmenes te dice que hay huecos entre esas partes. Ninguno de los dos te dice todavía qué son esas partes. Pero ya no puedes sostener la idea de que la materia es continua. La idea de continuidad ya está rota. Lo que tienes que hacer ahora es construir un modelo que sea consistente con lo que observas y luego ver hasta dónde llega ese modelo. El modelo más simple que es consistente con estas observaciones es el siguiente. La materia está compuesta de partes pequeñas, separadas entre sí, con espacio entre ellas. Cuando calientas la materia, esas partes se mueven más y se separan más, por eso el volumen aumenta. Cuando mezclas dos sustancias, las partes de una pueden ocupar los espacios entre las partes de la otra, por eso el volumen total es menor que la suma. Este modelo es consistente. No es la única posibilidad lógica, pero es la más simple que explica lo que se observa. Y en física, cuando tienes un modelo simple que es consistente con las observaciones, lo usas hasta que algo lo rompa. Ese es el procedimiento. Ahora bien, si este modelo es correcto, hay una pregunta inmediata. ¿De qué tamaño son esas partes? Porque si son partes, tienen que tener algún tamaño. Y si tienen tamaño, en principio se puede medir. Esta es la pregunta que hace que todo se vuelva interesante y también la pregunta que hace que todo lo que ves ahora mismo empiece a desmoronarse como descripción de la realidad. Hay una manera de estimar el tamaño de esas partes que es tan simple que parece un truco, pero que es completamente rigurosa.
Necesitas agua y necesitas una sustancia que se extienda sobre la superficie del agua, formando una capa muy delgada. El aceite funciona. Toma una cantidad muy pequeña de aceite, una cantidad que puedas medir, aunque sea de manera aproximada. Deja caer esa gota de aceite sobre una superficie de agua tranquila y deja que se extienda. El aceite se extenderá hasta que no pueda extenderse más, hasta que llegue a un límite. Ese límite es importante. Mide el área que cubre el aceite. Ahora tienes el volumen del aceite y tienes el área que cubre. El espesor de esa capa es simplemente el volumen dividido entre el área. Si tienes 1 milímetro cúbico de aceite y cubre un área de 1 metro cuadrado, la capa tiene un espesor de 1 millonésimo de milímetro. Esto no es un cálculo abstracto, es una medición directa. Y ese espesor te da una estimación del tamaño de las partes del aceite, porque la capa no puede ser más delgada que una sola capa de esas partes. Si fuera más delgada, dejaría de ser aceite. Dejarían de estar conectadas. El experimento te da un número. Ese número es del orden de unos pocos nanómetros, unos pocos millonésimos de milímetro. Ese es el tamaño de una de esas partes. Y ahora empieza el problema de verdad, porque ese tamaño es tan pequeño que no tiene ningún equivalente en tu experiencia cotidiana. No hay nada en tu vida diaria que sea de ese tamaño. No hay nada que puedas ver, tocar o sentir que te dé una intuición directa de lo que significa ese número. Y aquí es donde la física se vuelve incómoda, porque tienes que razonar sobre algo para lo que no tienes ninguna referencia sensorial directa. Tienes que usar el razonamiento y los números, porque los sentidos no te van a ayudar. Vamos a poner ese número en perspectiva de una manera que no sea una metáfora vacía, sino una comparación operativa. 1 milímetro es algo que puedes ver. Puedes ver la diferencia entre 1 milímetro y 2 milímetros si tienes una regla. Ahora, dentro de ese milímetro, tienes que imaginar que caben aproximadamente 1 millón de esas partes puestas una al lado de la otra. 1 millón, no 100, no 1000. 1 millón, y eso es solo en una dimensión. En un cubo de 1 milímetro de lado, el número de esas partes es del orden de 1 millón al cubo, que es 1 trillón. Eso es lo que hay en 1 milímetro cúbico de materia. Y un vaso de agua tiene varios cientos de mililitros, que son varios cientos de miles de milímetros cúbicos. El número de partes en ese vaso de agua es completamente inimaginable para cualquier intuición humana. No porque seamos limitados, sino porque no hay nada en la escala humana que requiera contar ese tipo de cantidades. Pero aquí viene algo que es todavía más desconcertante. Esas partes, esas unidades mínimas de cada sustancia, no son las partes más pequeñas de la materia. Resulta que esas partes, que llamamos moléculas para tener una palabra con la que referirnos a ellas, están a su vez compuestas de unidades todavía más pequeñas. Y esas unidades más pequeñas, que llamamos átomos, son las que resultan ser verdaderamente fundamentales en la química. Cuando el aceite se extiende sobre el agua y llega a su límite, ese límite no es el tamaño de una molécula de aceite. Es algo más complejo, pero el punto es que hay un nivel más profundo. Y ese nivel más profundo tiene un tamaño todavía más pequeño. El tamaño de un átomo es aproximadamente 10 veces más pequeño que el tamaño de una molécula típica. Eso significa que si una molécula tiene un tamaño de unos pocos nanómetros, un átomo tiene un tamaño de décimas de nanómetro. Un átomo tiene un diámetro de aproximadamente 1/10 de nanómetro, que es lo mismo que decir 1/10 de millonésimo de milímetro, que es lo mismo que decir 100 picómetros si usamos esa unidad. El número no importa tanto como la escala, lo que importa es esto. En 1 milímetro lineal caben aproximadamente 10 millones de átomos puestos uno al lado del otro. 10 millones en una línea de 1 milímetro. Ahora mira tu mano, mira la piel de tu mano. La piel parece lisa, parece continua, parece sólida. Pero si pudieras ampliar esa imagen, si pudieras ver a escala atómica, lo que verías sería completamente diferente a lo que ves ahora. Y aquí es donde llego al punto central de todo este razonamiento, el punto que le da título a esta conversación. Lo que verías no sería una superficie sólida. Lo que verías sería, en su mayor parte, espacio vacío. Para entender esto, necesito contarte algo sobre la estructura interna del átomo. Y aquí el razonamiento se complica, porque la evidencia que tenemos sobre la estructura interna del átomo no viene de experimentos que puedas hacer en casa.
Viene de experimentos muy específicos con partículas muy pequeñas y muy energéticas. Pero el razonamiento es seguible y el resultado es tan sorprendente que vale la pena seguirlo con cuidado. Hay un experimento que se puede hacer, y que se ha hecho, en el que se toman partículas muy pequeñas, mucho más pequeñas que un átomo, y se las dispara contra una lámina de material. Si los átomos fueran bolas sólidas, si fueran esferas completamente llenas, la mayoría de las partículas disparadas serían deflectadas. Chocarían con algo sólido y cambiarían de dirección. Eso es lo que esperarías si los átomos fueran macizos. Pero lo que se observa es completamente diferente. La gran mayoría de las partículas atraviesan la lámina como si no hubiera nada ahí. Como si la lámina fuera casi completamente vacía. Solo una fracción muy pequeña de las partículas es deflectada, y algunas de esas pocas son deflectadas en ángulos muy grandes casi hacia atrás. Esto es lo que se observa. No es una interpretación, es lo que el detector registra. Lo que este resultado te dice es lo siguiente. La mayor parte del volumen de un átomo es espacio vacío, o al menos espacio donde las partículas disparadas no encuentran nada que las deflecte. Pero hay algo muy pequeño en el centro, algo muy pequeño y muy denso, que cuando una partícula le da directamente, la manda de vuelta con mucha fuerza. Ese algo pequeño y denso en el centro es lo que llamamos el núcleo del átomo, y las partículas que orbitan a su alrededor, que son las que hacen que el átomo tenga el tamaño que tiene, son los electrones. Ahora viene la parte que destruye completamente tu intuición sobre la solidez de la materia. El núcleo de un átomo es aproximadamente 100.000 veces más pequeño que el átomo completo. Si el átomo tuviera el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo tendría el tamaño de una canica en el centro de ese estadio. El resto del estadio, todo el espacio entre la canica y las gradas, sería vacío, o casi vacío. Ahí estarían los electrones, que son todavía más pequeños que el núcleo, moviéndose de alguna manera que por ahora no vamos a describir porque requiere un lenguaje diferente. Pero el punto es este: el volumen del átomo está ocupado por el núcleo y los electrones en una proporción ínfima. La fracción del volumen del átomo que está ocupada por materia real, por el núcleo y los electrones es aproximadamente de una parte en un trillón. El resto es espacio vacío. Detente aquí un momento. Esto no es una metáfora. Esto es el resultado de mediciones. El átomo es, en términos de volumen, casi completamente vacío, y la materia está hecha de átomos. Por lo tanto, la materia es, en términos de volumen, casi completamente vacía. El vaso de agua que tienes delante, la mesa sobre la que descansa, la mano que lo sostiene, son casi completamente vacíos. No en el sentido de que sean huecos como una caja, sino en el sentido de que el volumen que ocupan está compuesto de átomos y cada átomo es casi completamente vacío. La fracción del espacio que está ocupada por algo que no es vacío es tan pequeña que si pudieras eliminar todos los vacíos, toda la materia sólida del cuerpo humano cabría en un volumen que no podrías ver a simple vista. Y aquí la pregunta obvia es, si todo es casi completamente vacío, ¿por qué la mesa es sólida? ¿Por qué no puedo meter la mano a través de la mesa? ¿Por qué el vaso no cae a través del suelo? Esta pregunta es completamente legítima y tiene una respuesta, pero la respuesta no es lo que la intuición sugiere. La respuesta no es que los átomos se toquen, porque ya hemos establecido que los átomos son casi completamente vacíos y que la distancia entre el núcleo y los electrones es enorme comparada con el tamaño del núcleo. La respuesta tiene que ver con fuerzas, con interacciones entre los electrones de átomos distintos cuando se acercan. Cuando los electrones de dos átomos se acercan lo suficiente, hay una repulsión. No porque los electrones sean bolas que chocan, sino porque hay una interacción electromagnética que hace que sea energéticamente muy costoso que los electrones de dos átomos distintos ocupen el mismo espacio. Esa repulsión es lo que hace que la materia parezca sólida. No es que haya algo ahí, es que hay una fuerza que resiste la compresión. Pero nota algo importante. He dicho que hay una repulsión y que esa repulsión hace que la materia parezca sólida. He descrito qué ocurre, pero no he explicado por qué hay esa repulsión, por qué los electrones se repelen. La respuesta superficial es que tienen la misma carga eléctrica y las cargas iguales se repelen. Pero eso es solo nombrar el fenómeno, no explicarlo.
¿Por qué las cargas iguales se repelen? Ahí la respuesta honesta es que no lo sabemos en el sentido profundo. Sabemos describir con enorme precisión cómo se comportan las cargas eléctricas. Tenemos ecuaciones que predicen el comportamiento con una exactitud extraordinaria. Pero si preguntas por qué esas ecuaciones son como son, por qué la naturaleza eligió esas reglas y no otras, ahí no tenemos respuesta. Y es importante decirlo, porque si no lo dices, alguien podría pensar que la física lo explica todo y no es así. La física describe con precisión. La explicación profunda sigue siendo un misterio. Volvamos al tamaño. Porque hay algo más sobre el tamaño del átomo que es todavía más perturbador. Hemos dicho que el átomo tiene un diámetro de aproximadamente 1/10 de nanómetro. Pero eso es el tamaño del átomo completo, incluyendo la nube de electrones. El núcleo es 100.000 veces más pequeño. Eso significa que el núcleo tiene un diámetro de aproximadamente 1 femtómetro, que es 1 millonésimo de nanómetro, que es 1/10 de billonésimo de milímetro. Este número es tan pequeño que es completamente inaccesible para cualquier intuición, pero hay algo que puedes hacer con él que es revelador. Puedes calcular la densidad del núcleo. La densidad es la masa dividida entre el volumen. La masa del núcleo es casi toda la masa del átomo, porque los electrones son muy ligeros comparados con el núcleo. Pero el volumen del núcleo es 100.000 veces al cubo más pequeño que el volumen del átomo, lo que significa que el volumen del núcleo es 1 trillón de billones de veces más pequeño que el volumen del átomo. Eso hace que la densidad del núcleo sea aproximadamente de 200 millones de toneladas por centímetro cúbico. Un centímetro cúbico de material nuclear puro, sin el espacio vacío del átomo, pesaría 200 millones de toneladas. Eso es lo que hay en el centro de cada átomo de tu cuerpo. Eso es lo que hay en el centro de cada átomo de la mesa, del vaso, del suelo. Y hay objetos en el universo donde esa densidad nuclear es la densidad de toda la materia, no solo del núcleo, sino de todo el objeto. Son objetos donde la presión es tan enorme que los electrones han sido forzados a colapsar dentro de los núcleos, eliminando el espacio vacío del átomo. Esos objetos existen, se han observado, se pueden medir sus propiedades desde la distancia. Una cucharadita de ese material pesaría miles de millones de toneladas. No es ciencia ficción, es física observacional. Pero regresemos a la escala humana, porque hay algo que todavía no hemos resuelto. Hemos establecido que el átomo es casi completamente vacío. Hemos establecido que la materia es casi completamente vacía. Pero cuando digo casi completamente vacío, ¿qué quiero decir exactamente con vacío? Porque el vacío también tiene propiedades. El espacio entre el núcleo y los electrones no es simplemente nada. Hay campos ahí. Hay energía ahí. La mecánica cuántica, que es el conjunto de reglas que describe el comportamiento de las cosas a escala atómica, dice que el vacío no es simplemente ausencia de materia. El vacío tiene fluctuaciones. Tiene una energía mínima que no puede ser cero. Esto es una predicción de la teoría, y es una predicción que tiene consecuencias medibles, pero ahora estoy avanzando demasiado rápido. Necesito retroceder y construir el argumento más cuidadosamente. La pregunta que quiero abordar ahora es esta. ¿Cómo sabemos que los átomos son como los hemos descrito? No me refiero a si los hemos visto, porque esa es una pregunta complicada. Me refiero a qué evidencia experimental nos lleva a la descripción que hemos dado. Porque si simplemente te digo que los átomos son así, eso no es física, eso es dogma. La física requiere que puedas trazar el camino desde la observación hasta la conclusión. Una de las evidencias más directas viene de algo que se puede hacer en un laboratorio con equipamiento sofisticado, pero que se puede entender con razonamiento simple. Si tomas un gas y lo metes en un recipiente cerrado, el gas ejerce presión sobre las paredes del recipiente. Puedes medir esa presión. Ahora, si comprimes el gas, si reduces el volumen del recipiente, la presión aumenta. Si calientas el gas, la presión también aumenta. Estas relaciones entre presión, volumen y temperatura son muy precisas y muy reproducibles. Y resulta que si asumes que el gas está compuesto de partículas pequeñas que se mueven y chocan contra las paredes, puedes derivar matemáticamente exactamente esas relaciones. El modelo de partículas predice con precisión las relaciones entre presión, volumen y temperatura. Esto no prueba que el gas esté hecho de partículas,
pero es una evidencia muy fuerte de que el modelo de partículas es correcto, porque el modelo hace predicciones que se verifican. Pero hay más. Si el gas está hecho de partículas que se mueven, esas partículas tienen energía cinética, y la temperatura del gas es una medida de esa energía cinética. Esto también es una predicción del modelo. Y resulta que puedes verificar esta predicción de maneras muy específicas. Por ejemplo, si mezclas dos gases diferentes en el mismo recipiente y si el modelo de partículas es correcto, las partículas más ligeras deberían moverse más rápido que las partículas más pesadas, porque ambas tienen la misma energía cinética en promedio, pero masas diferentes. Y puedes medir la velocidad de las partículas de gas. Hay técnicas experimentales para hacerlo, y efectivamente, las partículas más ligeras se mueven más rápido, exactamente en la proporción que predice el modelo. Esto es una verificación independiente del modelo. No es que el modelo funcione para una cosa y se asuma que funciona para todo. Es que el modelo hace predicciones específicas y esas predicciones se verifican de manera independiente. Hay otro tipo de evidencia que es quizás más directo. Si tienes partículas muy pequeñas suspendidas en un líquido, partículas que son pequeñas, pero todavía visibles con un microscopio, puedes observar que esas partículas se mueven de manera errática. No se quedan quietas. Se mueven en todas direcciones de manera aleatoria, constantemente. Este movimiento se puede observar directamente. No es una inferencia. Lo puedes ver. Y la explicación de ese movimiento es que las partículas del líquido, que son demasiado pequeñas para verlas, están chocando constantemente contra las partículas visibles desde todas las direcciones. En promedio, los choques se anulan. Pero en cada instante hay fluctuaciones, hay momentos en que hay más choques de un lado que del otro, y eso mueve la partícula visible. Este movimiento errático es una consecuencia directa de que el líquido esté compuesto de partículas que se mueven. Y hay predicciones cuantitativas muy precisas sobre cuánto se mueve la partícula visible en función del tamaño de las partículas del líquido, de la temperatura y de la viscosidad. Esas predicciones se verifican con gran precisión. Esto es evidencia directa de que el líquido está compuesto de partículas en movimiento. Y el tamaño de esas partículas, de esas moléculas del líquido, se puede calcular a partir de estas observaciones. El resultado es consistente con las otras estimaciones que hemos hecho. Todo apunta al mismo rango de tamaños. Esa consistencia entre métodos independientes es lo que da confianza al modelo. No es que un solo experimento te diga el tamaño del átomo. Es que docenas de experimentos completamente diferentes, que no tienen ninguna conexión obvia entre sí, todos convergen en el mismo tamaño. Eso es evidencia muy poderosa. Ahora bien, he estado hablando de átomos como si fueran todos iguales, como si hubiera un solo tipo de átomo. Eso no es correcto. Hay muchos tipos de átomos y cada tipo tiene propiedades diferentes. El átomo de hidrógeno es el más simple y el más pequeño. El átomo de uranio es mucho más grande y mucho más pesado. Pero todos los átomos tienen la misma estructura general, un núcleo en el centro y electrones alrededor. Lo que varía es el número de protones en el núcleo, que determina el tipo de átomo, y el número de electrones, que en un átomo neutro es igual al número de protones. Un átomo con un protón es hidrógeno, con 2 protones es helio, con 6 protones es carbono, con 8 es oxígeno, con 26 es hierro, con 92 es uranio, y así sucesivamente. Hay aproximadamente 92 tipos de átomos que se encuentran en la naturaleza, aunque se pueden crear artificialmente algunos más. Y aquí hay algo que es extraordinariamente sorprendente. Toda la diversidad de la materia que ves a tu alrededor, todos los materiales, todas las sustancias, todos los objetos, están hechos de combinaciones de estos 92 tipos de átomos. La madera, el agua, el aire, el metal, la piel, el plástico, el vidrio, todo. No hay ningún material que requiera un tipo de átomo nuevo. Todos los materiales son combinaciones de los mismos 92 tipos de átomos combinados en proporciones y estructuras diferentes. Eso es algo que no es obvio. No hay ninguna razón a priori para que sea así. Pero es lo que se observa. Cada vez que se analiza un material nuevo, siempre se encuentra que está compuesto de los mismos tipos de átomos de siempre. Nunca se ha encontrado un material que requiera un átomo nuevo. Esto es una universalidad profunda. Y es una de las cosas más sorprendentes que la física y la química,
Han descubierto. Ahora quiero volver al tamaño, porque hay una consecuencia del tamaño de los átomos que tiene implicaciones directas sobre lo que ves ahora mismo, sobre la solidez de las cosas, sobre la naturaleza de las superficies. Cuando ves una superficie, una mesa, una pared, el suelo, ves algo que parece perfectamente liso, perfectamente continuo. Pero esa superficie a escala atómica no es lisa en absoluto. Es como si vieras una playa desde un avión a gran altura. Desde lejos parece completamente lisa, pero si te acercas lo suficiente, ves que está compuesta de granos de arena, cada uno con su forma irregular. Y si pudieras acercarte todavía más, verías que cada grano de arena tiene una superficie irregular, con montañas y valles a escala microscópica. La superficie de cualquier objeto sólido es así a escala atómica. No es lisa, es una estructura tridimensional compleja de átomos, con irregularidades, con escalones, con huecos. Y cuando dos superficies se tocan, lo que realmente ocurre es que las irregularidades atómicas de una superficie se encuentran con las irregularidades atómicas de la otra. El contacto real entre dos superficies es solo en los puntos donde las irregularidades coinciden. La fracción del área aparente de contacto que es contacto real a escala atómica es muy pequeña. Esto tiene consecuencias prácticas. La fricción, por ejemplo, no ocurre porque las superficies sean rugosas en el sentido macroscópico. Ocurre porque a escala atómica hay interacciones entre los átomos de las dos superficies en los puntos de contacto real. Y esas interacciones son electromagnéticas, son fuerzas entre los electrones de los átomos de una superficie y los electrones de los átomos de la otra. Pero hay algo todavía más fundamental sobre el tamaño del átomo que quiero explorar, y es la pregunta de por qué el átomo tiene el tamaño que tiene. ¿Por qué no es más pequeño? ¿Por qué no es más grande? Esta pregunta tiene una respuesta, y la respuesta requiere entender algo sobre la mecánica cuántica, que es el conjunto de reglas que describe el comportamiento de las cosas a escala atómica. Si tuvieras solo electromagnetismo clásico, sin mecánica cuántica, el átomo no podría existir. Un electrón orbitando un núcleo, según el electromagnetismo clásico, debería irradiar energía constantemente, porque es una carga eléctrica que se está acelerando. Y las cargas aceleradas irradian energía según las ecuaciones del electromagnetismo. Si irradia energía, pierde energía. Si pierde energía, su órbita se encoge. Y el proceso debería continuar hasta que el electrón caiga sobre el núcleo. Según el electromagnetismo clásico, el átomo no debería ser estable. Debería colapsar en un tiempo muy corto, pero los átomos son estables. Los átomos de hidrógeno llevan existiendo desde casi el principio del universo. Son estables. Eso significa que el electromagnetismo clásico no es suficiente para describir el átomo. Hay algo más, ese algo más es la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica dice algo que es completamente contrario a la intuición clásica. Dice que el electrón no puede ocupar cualquier posición y cualquier momento simultáneamente con precisión arbitraria. Hay un límite fundamental a la precisión con la que puedes conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula. Esto no es una limitación tecnológica. No es que los instrumentos sean imprecisos. Es una propiedad fundamental de la naturaleza. La posición y el momento no son simultáneamente bien definidos. Esto se puede medir. Tiene consecuencias observables. No es una afirmación filosófica vacía. Y esta propiedad tiene una consecuencia directa sobre el tamaño del átomo. Si el electrón estuviera muy cerca del núcleo, su posición estaría muy bien definida. Pero si su posición está muy bien definida, su momento no puede estar bien definido. Tiene que tener una incertidumbre grande en el momento. Y una incertidumbre grande en el momento significa que el electrón tiene mucha energía cinética. Hay un equilibrio. Si el electrón está demasiado cerca del núcleo, tiene demasiada energía cinética. Si está demasiado lejos, la atracción eléctrica del núcleo lo jala hacia adentro. El tamaño del átomo es el tamaño en el que estos dos efectos se equilibran. Y ese tamaño es exactamente el tamaño que se observa. La mecánica cuántica predice el tamaño del átomo y la predicción coincide con la medición. Esto es una verificación extraordinaria de la teoría, pero hay algo que quiero subrayar aquí. He dicho que el electrón tiene incertidumbre en su posición y en su momento,
¿Qué significa eso exactamente? Significa que el electrón está en algún lugar, pero no sabemos dónde. No, eso sería la interpretación clásica. La interpretación cuántica es más radical. La posición del electrón no está definida antes de que se mida. No es que esté en algún lugar y no lo sepamos. Es que la pregunta de dónde está el electrón no tiene una respuesta definida antes de que se haga una medición. Y cuando se hace una medición, el resultado es probabilístico. Hay una función que describe la probabilidad de encontrar el electrón en cada posición posible. Esa función se puede calcular. Las predicciones que se hacen usando esa función son verificables y se verifican con enorme precisión. Pero si me preguntas qué está haciendo el electrón cuando no lo estás midiendo, la respuesta honesta es que no lo sabemos. No en el sentido de que no tengamos suficiente información, sino en el sentido de que la pregunta puede no tener sentido en el marco de la mecánica cuántica. Esto es incómodo, es muy incómodo, pero la incomodidad no es razón para inventar una respuesta. La respuesta honesta es que el comportamiento del electrón entre mediciones no es algo que la mecánica cuántica actual describa de manera unívoca. Hay interpretaciones diferentes y los físicos no están de acuerdo sobre cuál es la correcta. Lo que sí está claro es que las predicciones de la mecánica cuántica son correctísimas. Las predicciones funcionan, pero la imagen de qué está pasando realmente es algo sobre lo que todavía hay debate. Y esto es importante para el tema que estamos discutiendo, porque cuando digo que el átomo es casi completamente vacío, estoy usando un lenguaje que implica que hay un núcleo aquí y electrones allá y espacio vacío entre ellos. Pero esa imagen es una simplificación. Los electrones no están en posiciones definidas. Están descritos por funciones de probabilidad que se extienden por todo el volumen del átomo y más allá. La idea de que hay un núcleo sólido en el centro y electrones orbitando alrededor como planetas alrededor del Sol es útil como imagen aproximada, pero no es lo que la mecánica cuántica dice. Lo que la mecánica cuántica dice es más abstracto y más difícil de visualizar. Y cuando digo más difícil de visualizar, no estoy siendo modesto. Estoy diciendo que el comportamiento cuántico no tiene un equivalente visual en la experiencia cotidiana. No hay nada en tu experiencia diaria que se comporte como un electrón. Por eso es difícil. Pero a pesar de esa dificultad, hay predicciones cuantitativas muy precisas que se pueden hacer y verificar. El tamaño del átomo es una de ellas. Los niveles de energía del átomo son otra. Si calientas un gas de átomos, los átomos absorben y emiten luz a frecuencias muy específicas. Esas frecuencias son como una huella digital del tipo de átomo. Cada tipo de átomo tiene su conjunto único de frecuencias. Y la mecánica cuántica predice esas frecuencias con una precisión extraordinaria. No aproximadamente, con una precisión de 10 cifras significativas en algunos casos. Eso es una verificación extraordinaria de la teoría. No hay ninguna otra teoría en la historia de la física que haya sido verificada con esa precisión. Ahora quiero conectar todo esto con la pregunta original, con la pregunta de si lo que ves ahora mismo existe de la manera en que crees que existe. Hemos establecido que la materia es casi completamente vacía. Hemos establecido que las superficies no son lisas a escala atómica. Hemos establecido que los electrones no están en posiciones definidas. Hemos establecido que la solidez de la materia no viene de que haya algo sólido ahí, sino de que hay fuerzas que resisten la compresión. Todo esto lleva a una conclusión que es difícil de aceptar, pero que es la consecuencia directa del razonamiento que hemos seguido. La mesa sobre la que descansa el vaso no es sólida en el sentido en que la intuición lo sugiere. No hay una superficie continua y densa. Hay una red de átomos, cada uno casi completamente vacío, con fuerzas entre ellos que hacen que la estructura sea rígida. La solidez es una propiedad emergente de la interacción entre átomos, no una propiedad fundamental de la materia. La materia no es fundamentalmente sólida. La solidez es algo que emerge a escala macroscópica de interacciones a escala atómica. Y lo mismo es verdad para el color. El color que ves cuando miras la mesa no es una propiedad de la mesa en el sentido de que la mesa tenga ese color almacenado en algún lugar. El color es el resultado de que los átomos de la mesa absorben algunas frecuencias de luz y reflejan otras.
Y qué frecuencias absorben y cuáles reflejan depende de la estructura electrónica de los átomos y de cómo están organizados. La mecánica cuántica predice qué frecuencias absorberá un material dado y esas predicciones se verifican. El color no es una propiedad intrínseca de la materia. Es el resultado de interacciones entre la luz y la estructura electrónica de los átomos. Y el tacto, la sensación de solidez, cuando tocas la mesa, tampoco viene de que haya algo sólido ahí. Viene de que los electrones de los átomos de tu mano y los electrones de los átomos de la mesa se repelen cuando se acercan lo suficiente. Tu mano no toca la mesa en el sentido de que haya contacto real entre las superficies. Hay una fuerza de repulsión que aumenta muy rápidamente cuando los átomos de tu mano se acercan a los átomos de la mesa, y esa fuerza es lo que sientes como solidez. No es contacto, es repulsión electromagnética. Esto es perturbador, lo sé, y entiendo la tentación de decir que esto es solo una manera de hablar, que en la práctica la mesa es sólida, y eso es lo que importa. Pero esa respuesta evade la pregunta. La pregunta no es si la mesa es útil o si funciona como una superficie de apoyo. La pregunta es ¿qué es la mesa a nivel fundamental? Y la respuesta es que la mesa es una red de átomos casi completamente vacíos, con interacciones electromagnéticas entre ellos que producen la rigidez y la solidez que experimentamos. Eso es lo que es la mesa. No una superficie continua y densa, sino una red de casi nada con fuerzas entre las partes. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar porque es fácil malentenderlo. Cuando digo que la materia es casi completamente vacía, no estoy diciendo que sea ilusoria. No estoy diciendo que no exista. Estoy diciendo que la descripción correcta de lo que existe es diferente de la descripción intuitiva. La materia existe, los átomos existen, las fuerzas entre ellos existen. Los efectos que producen, la solidez, el color, la temperatura existen. Lo que no existe es la imagen de la materia como una sustancia continua, densa y sólida. Esa imagen es incorrecta. Es una aproximación que funciona a escala humana, pero que no refleja lo que realmente hay. Y aquí hay una lección metodológica importante. La física no te dice que el mundo no existe. Te dice que el mundo es diferente de cómo lo percibes directamente. Tus sentidos te dan información sobre el mundo, pero esa información es procesada por un sistema nervioso que fue diseñado por la evolución para sobrevivir, no para entender la física atómica. El sistema nervioso no te da una imagen directa de la realidad a escala atómica. Te da una representación útil a escala humana, y esa representación es muy útil para navegar el mundo cotidiano. Pero no es la descripción fundamental de lo que hay. Volvamos al tamaño del átomo y a sus consecuencias, porque hay algo más que quiero explorar. Hemos dicho que el átomo tiene un diámetro de aproximadamente 1/10 de nanómetro. Hemos dicho que el núcleo es 100.000 veces más pequeño. Pero hay algo sobre el núcleo que todavía no hemos mencionado y que es igualmente sorprendente. El núcleo no es una partícula simple. Está compuesto de protones y neutrones. Y los protones y neutrones están a su vez compuestos de partículas más pequeñas, que llamamos quarks. Los quarks son, hasta donde sabemos, partículas fundamentales. No están compuestos de nada más pequeño, o al menos no hemos encontrado evidencia de que lo estén. Pero incluso si los quarks son fundamentales, tienen un tamaño que es mucho más pequeño que el protón. El protón tiene un diámetro de aproximadamente 1 femtómetro. Los quarks, si tienen un tamaño que es al menos 1000 veces más pequeño que eso. Esto significa que hay al menos 4 niveles de escala que hemos explorado. El nivel humano, que es el que percibimos directamente. El nivel molecular, que es el de las moléculas, con tamaños de nanómetros. El nivel atómico, que es el de los átomos, con tamaños de décimas de nanómetro. El nivel nuclear, que es el de los núcleos, protones y neutrones, con tamaños de femtómetros. Y posiblemente el nivel de los quarks, que es todavía más pequeño. Y en cada uno de estos niveles, la descripción correcta es diferente. Las reglas que gobiernan el comportamiento a nivel molecular son diferentes de las que gobiernan el comportamiento a nivel nuclear. No es que haya una sola física que funcione en todos los niveles. Hay diferentes regímenes, diferentes escalas, y en cada escala las reglas son diferentes, aunque consistentes entre sí.
Esto es algo que la física ha aprendido de manera gradual y que no es intuitivo. La intuición sugiere que si entiendes las reglas a una escala, puedes simplemente extenderlas a otras escalas, pero no funciona así. Las reglas del electromagnetismo clásico funcionan bien a escala humana, pero fallan a escala atómica. Las reglas de la mecánica cuántica funcionan bien a escala atómica, pero son difíciles de aplicar a escala humana, no porque sean incorrectas, sino porque los efectos cuánticos se promedian y desaparecen a escala macroscópica. Las reglas de la física nuclear funcionan bien a escala del núcleo, pero son diferentes de las reglas del electromagnetismo. Hay 4 fuerzas fundamentales conocidas, y cada una domina en diferentes regímenes de escala y energía. Esto no es una debilidad de la física, es una descripción honesta de cómo funciona la naturaleza. La naturaleza tiene diferentes comportamientos a diferentes escalas y la física los describe con precisión. Lo que la física no tiene todavía es una teoría unificada que describa todos los comportamientos con un solo conjunto de reglas. Esa es una de las grandes metas no alcanzadas de la física actual. No está claro si es posible, no está claro si existe una teoría así, pero es un objetivo activo de investigación. Ahora quiero hacer algo que me parece importante, que es poner en perspectiva lo que sabemos y lo que no sabemos. Sabemos el tamaño del átomo con gran precisión. Sabemos la estructura del átomo con gran precisión. Sabemos cómo interactúan los átomos entre sí con gran precisión. Sabemos por qué la materia es sólida, por qué tiene el color que tiene, por qué conduce o no, conduce la electricidad, todo esto con gran precisión. Las predicciones de la mecánica cuántica y del electromagnetismo cuántico son las predicciones más precisas que la física ha hecho jamás, pero hay cosas que no sabemos. No sabemos por qué la mecánica cuántica funciona. No sabemos por qué la naturaleza eligió las reglas que eligió. No sabemos qué está haciendo el electrón entre mediciones. No sabemos si los quarks son verdaderamente fundamentales o si están compuestos de algo más pequeño. No sabemos cómo unificar la mecánica cuántica con la gravedad, que es la otra gran teoría de la física. La relatividad general. Estas son preguntas abiertas. No son preguntas que la física haya respondido y que yo esté omitiendo. Son preguntas genuinamente abiertas en las que se trabaja activamente. Y hay algo más que no sabemos, que es quizás lo más básico de todo. No sabemos qué es la materia en el sentido más profundo. Sabemos cómo se comporta. Sabemos las reglas que sigue. Sabemos hacer predicciones extraordinariamente precisas sobre lo que hará en cualquier situación. Pero si preguntas, ¿qué es fundamentalmente? ¿Qué es lo que existe en el nivel más básico? La respuesta honesta es que no lo sabemos. La mecánica cuántica describe el comportamiento de los electrones y los protones y los quarks con enorme precisión, pero no te dice qué son esas cosas en sí mismas, solo te dice cómo se comportan. Esto puede parecer frustrante. Puede parecer que después de todo este razonamiento, después de toda esta física, todavía no hemos llegado a una respuesta definitiva sobre qué es la materia. Pero yo no lo veo como una frustración, lo veo como una descripción honesta de dónde estamos. Hemos aprendido enormemente. Hemos pasado de creer que la materia es continua y sólida a saber que está compuesta de átomos casi completamente vacíos con interacciones electromagnéticas entre ellos. Hemos pasado de no saber el tamaño de los átomos a medirlo con gran precisión. Hemos pasado de no entender por qué los átomos son estables a tener una teoría, la mecánica cuántica, que lo explica con precisión extraordinaria. Eso es un progreso enorme. Pero el hecho de que hayamos progresado enormemente no significa que hayamos llegado al final. La historia de la física es una historia de capas. Cada vez que pensamos que hemos llegado al fondo, encontramos otra capa. Los átomos parecían el fondo hasta que descubrimos que tienen estructura interna. Los núcleos parecían el fondo hasta que descubrimos que están compuestos de protones y neutrones. Los protones y neutrones parecían el fondo hasta que descubrimos que están compuestos de quarks. Los quarks parecen el fondo ahora mismo, pero no hay ninguna razón lógica para que lo sean. Puede haber más capas. No lo sabemos. Y hay algo más que quiero mencionar antes de terminar, que es la escala del otro extremo. Hemos hablado de lo pequeño. Pero la misma física que nos habla de los átomos también nos habla de lo grande.
El universo tiene una escala que es tan grande comparada con la escala humana como la escala atómica es pequeña. La distancia a la estrella más cercana, fuera del sistema solar, es de aproximadamente 4 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Esos son aproximadamente 10 billones de kilómetros. Y la estrella más cercana está a 4 veces esa distancia. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Estos números son tan grandes como los números atómicos son pequeños. Ninguno de ellos tiene un equivalente en la experiencia cotidiana, y lo interesante es que la misma materia que estamos describiendo a escala atómica es la materia que compone las estrellas y las galaxias. Los mismos 92 tipos de átomos, los mismos electrones, protones, neutrones, las mismas fuerzas. La física que describe el comportamiento de un átomo de hidrógeno en tu vaso de agua es la misma física que describe el comportamiento del hidrógeno en el interior del Sol. Esa universalidad es extraordinaria. No hay razón a priori para que las mismas reglas funcionen en escalas tan diferentes, pero funcionan. Y eso es algo que la física ha descubierto y que sigue siendo sorprendente cada vez que lo piensas. Volvamos al principio, al vaso de agua. Lo que tienes delante cuando miras ese vaso de agua es algo que tu sistema nervioso representa como un líquido continuo, transparente, que llena el vaso de manera uniforme. Esa representación es útil. Es la representación correcta para los propósitos de la vida cotidiana. Pero si preguntas qué hay realmente ahí, la respuesta es esta. Hay aproximadamente 10 elevado a 25 moléculas de agua en ese vaso. Cada molécula está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cada átomo es casi completamente vacío, con un núcleo diminuto en el centro y electrones descritos por funciones de probabilidad cuántica alrededor. Las moléculas interactúan entre sí mediante fuerzas electromagnéticas que mantienen el líquido cohesionado, pero permiten que las moléculas se muevan unas respecto a otras, lo que es porque el agua fluye. La temperatura del agua es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas. Cuando el agua hierve, las moléculas tienen suficiente energía cinética para escapar de las fuerzas que las mantienen unidas y pasar a la fase gaseosa. Cuando el agua se congela, las moléculas pierden energía cinética y las fuerzas entre ellas las organizan en una estructura cristalina regular. Todo esto está contenido en ese vaso de agua. No como una historia, sino como física real, verificable, con predicciones precisas. Y la distancia entre lo que ves, un vaso de agua, y lo que hay, 10 elevado a 25 moléculas en movimiento constante, es la distancia entre la escala humana y la escala atómica. Una distancia de aproximadamente 10 órdenes de magnitud, 10 potencias de 10. Eso es lo que separa tu percepción de la realidad física. Y lo que hace que todo esto sea especialmente interesante es que esa distancia no es solo una distancia de tamaño, es una distancia de complejidad. A escala humana, el vaso de agua tiene propiedades simples: temperatura, volumen, color, transparencia. A escala atómica, hay 10 elevado a 25 partículas moviéndose e interactuando de maneras extraordinariamente complejas. La simplicidad que ves a escala humana emerge de la complejidad a escala atómica. Eso es algo profundo. Las propiedades macroscópicas de la materia, temperatura, presión, solidez, color, son propiedades emergentes de la dinámica microscópica. No están escritas en ningún átomo individual. Surgen del comportamiento colectivo de enormes cantidades de átomos, y esto tiene una consecuencia filosófica que no quiero ignorar, aunque quiero ser cuidadoso con ella. La consecuencia es que las propiedades que experimentamos directamente, la solidez, el color, la temperatura, no son propiedades fundamentales de la materia. Son propiedades que emergen a escala humana de interacciones a escala atómica. Eso no significa que no sean reales. Son completamente reales, pero son reales a una escala particular, la escala humana, y no tienen equivalentes directos a escala atómica. Un átomo individual no tiene temperatura. La temperatura es una propiedad de colecciones de átomos. Un átomo individual no tiene color en el sentido en que una superficie tiene color. El color es el resultado de la interacción de muchos átomos con la luz. Esto no es idealismo filosófico.
No estoy diciendo que la realidad dependa de la percepción. Estoy diciendo que las propiedades que percibimos son propiedades de sistemas complejos a escala macroscópica, y que esas propiedades no se reducen de manera simple a las propiedades de los componentes individuales. Eso es una afirmación sobre la estructura de la naturaleza, no sobre la naturaleza de la percepción. Y aquí termino con algo que me parece importante. Todo lo que hemos discutido en esta conversación, el tamaño del átomo, la estructura interna del átomo, la naturaleza de la solidez, la emergencia de propiedades macroscópicas, todo esto es el resultado de un proceso específico: observar, medir, construir modelos, hacer predicciones, verificar predicciones, corregir modelos cuando las predicciones fallan. Ese proceso es lo que ha llevado desde la observación de que el agua se expande cuando se calienta hasta el conocimiento detallado de la estructura del átomo. No hay ningún atajo, no hay ninguna intuición mágica que te lleve directamente a la respuesta. El proceso es largo, es laborioso, a veces es confuso y siempre es provisional. Los modelos que tenemos hoy son los mejores que tenemos, pero no son definitivos. Pueden ser corregidos, ampliados, reemplazados por modelos mejores. Eso no es una debilidad, eso es la fortaleza del método. Un método que puede corregirse a sí mismo cuando encuentra evidencia que contradice sus predicciones, es un método que se acerca a la verdad de manera sistemática. Un método que no puede corregirse, que tiene respuestas fijas, que no dependen de la evidencia, no puede aprender nada nuevo. La física puede aprender, y lo que ha aprendido sobre el tamaño del átomo, sobre la estructura de la materia, sobre la naturaleza de la solidez, es extraordinario, no porque sea una historia bonita, sino porque es verdad verificable. Y esa diferencia entre una historia bonita y una verdad verificable es la diferencia que importa.